¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Binocular. Estamos muy contentos con todo lo que nos han comentado, de que nos hayan enviado sus comentarios, de toda la participación que por fin ya se está empezando a dar. Nos encantaría que siguiera así, que nos comenten todo acerca de lo que estamos compartiendo con ustedes. Y al día de hoy, tenemos un tema muy interesante. Sí, estamos contentos, yo estoy muy emocionado porque creo que es de los temas que nos va a llevar hacia un punto muy padre. Sí. O sea, como ya hemos platicado muchas veces, el tema del podcast, queremos que vaya hacia empezar a, pues, deconstruir, desmembrar todo lo que pensamos en cuanto a relaciones sociales y lo que conlleva todo lo que es relaciones sociales o relaciones humanas, pues, o sea, en general, de cómo nos relacionamos con nosotros mismos también. Entonces, este es un tema bastante padre, fuerte y angular para el tema de relaciones, pues en general. Entonces, el tema es el apego. Sí. Entonces, creo que va a ponerse interesante esto. Entonces, pues igual, o sea, yo creo que ahorita, pues arrancando con esto, pues que vayan igual ustedes cuestionándose de qué opinan del apego, qué creen que es el apego. Y cualquier cosa, pues nos dejan aquí escrito en el video, en el Spotify, pues ahí comentarios, preguntas o cosas que quieran, pues que revisemos con todo gusto. Así es. Entonces, pues vamos empezando, pues iniciemos, salud. Saludcita. Que se viene. se viene bueno. A ver, pues empezando. Entonces, Vero, pues cuéntanos, para ti, ¿qué es el apego? El apego como que es un vínculo o una emoción, algo emocional, un vínculo emocional que existe hacia un objeto o a una persona, pero obsesivamente. Ok. Para ti el apego específicamente ya es con algo obsesivo. Sí. Ok. Para mí sí. Como que es algo que si, o sea, en descontrol, necesito de eso o de esa persona. O sea, si no, no puedo ser yo, no puedo vivir, no puedo pensar, no puedo hacer, no puedo nada. Entonces, cuestionando un poquito lo que tú dices, yo te digo lo que yo creo, ¿no? Cuestionando un poquito eso, entonces, conforme lo que estás diciendo, ¿significaría que estás apegada al oxígeno? Bueno, es algo que se necesita. Ajá. Ok. Pero eso es algo natural, o sea, es algo que viene en nuestra naturaleza. O sea, pues necesito respirar para vivir. Pero no, sería un apego. Pues no necesariamente, más bien es una necesidad, no es un deseo. Ok. O sea, si yo deseo algo, una persona, una idea o algo, un objeto, obsesivamente, ahí es un apego. Por ejemplo, mi carro, por decir algo, ¿no? O sea, ahorita tengo un proyecto en el que tengo que vender mi carro. Okay. Hace unos meses o hace un año o dos, cuando teníamos este proyecto, es tanto mi apego a las cosas materiales porque me costaron un chingo. Es así como que es que me costó un chorro y es mío, o sea, me costaba soltar esa parte. Y necesito mi carro y es mío, o sea, me costó un chingo, no lo puedo soltar. Ahorita ya lo trabajé y obviamente ya lo voy a vender y no va a pasar nada. Pero en ese momento, mi apego hacia mis cosas, la sala que me costó un chorro de trabajo, o sea, deshacerme de eso, imposible. Okay. Imposible. Ahorita ya. Pero en aquel entonces, imposible. Okay, estaba muy apegada a mis cosas. Muy. Sí, pero entonces el apego para ti es algo no sano. No necesariamente. Cuando hay un control de ti, de que puedo vivir y puedo pensar, hacer y ser yo sin esa cosa, o con esa cosa, o persona, pues todo está bien. Pero en el momento en que yo pierdo mi propio control
y digo, es que de verdad no puedo vivir sin esa persona o sin esa cosa. Y ya ni pienso, ni controlo, o sea, todo está descontrolado, ahí sí es un apego negativo. Okay. Porque yo puedo estar apegada, por ejemplo, con Fede o contigo, pero no te necesito, ni a él. O sea, no lo necesito, yo puedo hacer mi vida y sí, pero prefiero estar contigo porque me caes re bien y prefiero estar con Fede porque lo amo con toda mi alma. Pero pues no los necesito, o sea, yo puedo ser yo aquí y allá y sola o como sea. O sea, ¿consideras que entonces en tu relación de pareja y en tu relación de amistad no tienes apego? No. Okay. O sea, en ese negativo, descontrolado, obsesivo, no. Va. Ahí te va mi versión ¿Qué miedo me das? Ahí te va mi versión de apego. A ver. Es que, o sea, está interesante lo que dices porque creo que es el usual. Ajá. Para mí el apego es neutro completamente. Ok. No es algo malo, pero tampoco es algo bueno. Es algo que nosotros le podemos poner una connotación hacia donde lo queremos llegar. Para mí es un cuchillo emocional. Okay. Puede servirte para extirpar algo malo o puede servirte para acabar con algo, ¿no? Okay. O sea, al final de cuentas, el cuchillo no es que sea bueno o sea malo, depende para qué lo uses o depende cómo lo uses. Si eres consciente de ello o no. Para nuestro crecimiento como humanos, el apego es esencial. Los niños tienen apego con los papás. Mamá, a su papá. Justo en psicología hay varios tipos de apego, como se van desarrollando los niños y todo esto, ¿no? Entonces, creo que es un tema súper importante y súper padre el que podamos tener como este vínculo emocional de necesidad en cierta parte para poder generar lo que hablamos en el episodio 1, el tema de sociedad, el tema de ser sociales, creo que tiene mucho que ver con el instinto y el apego que tenemos a un núcleo familiar o a una mamá o a un papá, pues. Entonces, creo que el apego de ahí denota chingos de cosas chingonas, detona chingos de cosas chingonas y pues nos lleva a momentos de disfrute después. Sin embargo, tengo otra versión de, por ejemplo, los budistas. Digo, si alguien de ustedes está como metido en el tema budista, nos podría poner por acá qué es lo que para ustedes es el apego, ¿no? Yo no soy budista, me gusta la línea y creo que justo el tema de un iluminado o alguien con un nivel de conciencia muy elevado, pues es alguien que justo ya trabajó todo el tema de sus apegos. Me hace bien interesante la forma en la cual lo dices, porque al final de cuentas, para mí el apego es simplemente una emoción que te vincula fuertemente con algo. No necesariamente una cosa o una persona, puede ser con una sensación o con una idea. Que a mí se me hace bien interesante la parte del carro que mencionas, porque justo en sí el apego, en esencia, lo más probable es que ni siquiera sea el carro, pues. Que el apego ni siquiera sea el carro, sea al concepto o la emoción que generabas a través de que el carro estuviera o no estuviera. Sí, claro, de el perder algo que me costó un chingo de trabajo. Y eso se lo cargaste al carro. Sí, claro. O por otro lado... Porque aparte el carro no es que me encante. Esa línea. Digamos, o sea, sacando del tema del perder el carro. O sea, solamente el carro. Ahorita el que tú tienes el carro, cuando sientes que lo estás perdiendo, es porque te haces consciente de que estás apegada al carro, ¿no? Entonces, cuando te haces consciente de que estás apegada al carro, pues al final de cuentas, ¿qué es lo que haces para que puedas sanamente romper ese vínculo que tenías de ahí? Es que sí es algo emocional. O sea, me queda claro que el apego es algo emocional y que por eso se da ese vínculo, o sea, esa obsesión hacia algo. Y se rompe pues haciendo, no sé, trabajando en él, en el aspecto de que pues es solo es un carro, no sé, hay muchas técnicas, ¿no? Muchas herramientas, pero creo que
O sea, sí me quedo con esa versión de que es un vínculo emocional obsesivo. ¿Ok? O Porque, sea, yo. por ejemplo, sí, o sea, yo no coincido tanto en o sea, sí sé que el apego puede llegar ahí, pero no creo que siempre sea así. Bueno, Walter Rizzo, un Échale. psicólogo muy famoso, decía que para que los factores son, por ejemplo, eh, una necesidad como de seguridad. ¿Que el apego es eso? Ajá, Ok. de seguridad porque tengo un apego a ti porque me siento segura Ok. contigo o con la cosa o como sea. Me hace muy feliz Ok. o placer el estar contigo. La otra era la dependencia que tengo hacia ti. Ok. Por ejemplo, si me pongo a pensar en el podcast, pues yo estoy codependiente de ti. Ok, Y claro, lo claro. acabamos de pasar, ¿no? O sea, yo me enfermé, por eso nos tardamos en grabar. Me enfermé yo, tardé un chorro en sanar, y no se pudo grabar. ¿Por qué? Porque pues, somos dos. Ajá, ajá, Entonces ajá. no podemos grabar, era como, pues falta el otro. Y luego me Luego se enfermé yo. enfermó él y pues tampoco. Pero aquí sí hay como una codependencia, no necesariamente negativa. Ajá, ajá. O sea, no es negativa, es porque así es el proyecto. Pero en una relación, esa parte de te necesito a ti para yo poder hacer mis cosas, para yo poder vivir. O sea, en una relación de pareja, pues. Exacto, ajá. Entonces, o de lo que sea, o de amistad, o de lo que sea, Ok, sí, claro. o en una cosa. Este, Entonces, o sea, ahí como para ir asentando un poco, digamos, ya dijimos para los dos que es apego, pero entonces, ¿cuáles serían como los síntomas ujú. de alguien que tiene apego? Yo creo que el primero es ese, ¿no? El descontrol, en el que yo no puedo controlar mis emociones, no puedo tener un control de mí, porque necesito de la otra persona, o de la otra cosa, o de la idea, o de este, se sale de mí. Realmente me siento incapaz de poder pensar, hacer, decir, lo que sea, sin esa persona. Entonces creo que el primer síntoma es ese. Te necesito a ese grado, creo yo que Ok. ese podría ser un síntoma. Fíjate que una de las líneas como budistas que estaba escuchando hace poco era cómo decían que el apego estaba ligado a una falsa felicidad muy fuertemente Uh -huh. y que muchas veces tiene que ver con la poca identificación que tienes con tu concepto de felicidad o qué tan poco consciente estás del que es ser Sí, feliz. porque yo siento a lo mejor que esa persona me tiene que hacer feliz o me hace feliz cuando la felicidad está en mí, ¿no? Exacto, o sea, puede ser, y justo ahí creo que eso es un punto importante. Entonces creo que el apego, uno de sus síntomas es cuando empiezas a considerar que algo de afuera va a venir a modificarte a ti, Uh -huh. significa que estás dándole cierto poder a eso. Uh -huh. Para mí ese es un síntoma principal para apego. Uh -huh. Ese descontrol, claro. Como un descontrol o como un... Pues sí, puede ser descontrol o como un ceder el poder. Ajá, sí. Porque al final de cuentas se lo estás pasando como o a ese concepto, o a esa persona o a esa cosa. Sí. Creo que ese es como de los síntomas principales. Y el otro es frecuencia alta. O sea, frecuencia me refiero a cantidad de veces en tu tiempo alta. Ok. O sea, creo que son como también un Como importante. Walter Rizzo decía, es algo que es permanente. Uh-huh. Es algo permanente, es obsesivo, pero es permanente. Quiere decir que ahí está, no se puede quitar. Okay. Entonces, yo te necesito, o sea, y cortamos y hacemos lo que sea y yo estoy así de que, es que, o sea, me vuelvo loca. Sí, Entonces, sí, sí. esa parte de descontrol, pero obsesiva permanente, es el síntoma, pues, ¿no? Okay. La permanencia y el descontrol de uno, sí, el que no te puedes controlar.
Sí, creo que estas son de las dos principales también para mí, que creo que podrían hacer que un apego al final de cuentas lo puedas usar a tu favor, ¿o no? Porque un apego tal cual, Hija. un apego tal cual, o sea, creo que tiene mucho que ver con cómo estoy yo viendo o conceptualizando algo, y creo que sí directamente con que me haga feliz en algún aspecto. Voy a suponer, tengo apego al dinero. Uh-huh. Tengo apego al dinero porque en algún punto considero que eso me está haciendo feliz. Uh-huh. Entonces, mientras más acercado esté yo a definir mi concepto de felicidad y desmenuzar qué para mí es felicidad, podría tal vez entonces alejar un poco el apego o liberar apegos para empezar a construir algo. A mí hay uno que para mí es mi coco, o sea, y siempre que hablo un poco de apego o lo que sea, de lo que sea, porque tenga que ver con apego, digo, pues yo creo que el apego tal vez no es tan malo, porque yo siento que estoy apegado a mi familia. Ok. Y ahí digo, a ver, pues eso es sano. Para mí, dentro de mi frecuencia, lo está haciendo, según yo. Porque digo, para mí eso significa que tengo un vínculo fuerte y que sí siento la necesidad de tener interacción ahí. Ok. Sí, pero, por ejemplo, un ejemplo muy drástico y fuerte. Se murió mi papá. Uh-huh. Se muere mi papá y obviamente la tristeza está al tope, o sea, y yo siento que yo estaba muy apegada a mi papá Okay. y a mi mamá también, pero, o sea, era una relación muy padre, muy bonita, que ya les he contado en algunos episodios, pero era muy padre la relación que teníamos. Y cuando se muere fue así como, ya valió, o sea, yo ya valí gorro. Obviamente con el tiempo me di cuenta que pues no es que lo necesite para yo vivir, sí está la tristeza, pero también es lo que dice el budismo, ¿no? El sufrimiento. O sea, hay dolor, pero tú decides si ese dolor lo sufres o lo trasciendes. Okay. Entonces yo decidí trascender ese dolor y de ver a mi papá, no con dolor, sino de decir, está bien y lo recuerdo todo muy bonito y me encanta hablar de él y me encanta platicar y pensarlo, me Claro. fascina y me calma. Yo decidí ese dolor transformarlo en algo positivo y dejar de sufrir. Okay. En el momento en que ese dolor no trascienda y yo lo siga sufriendo, hay un apego malo, o sea, es un apego que no me deja ser, que no me deja avanzar, que me tiene, y estoy ahí, atorada. Entonces sí, Uh-huh. creo que una de las maneras, pues es esa, ¿no? El ver que el sufrimiento es opcional. Sí, claro. Que creo que justo va empatado con la idea que te decía de felicidad, porque al final de Ajá. cuentas, justo transformaste el apego o liberaste el apego, Uh-huh. y ahora la sensación que tienes al momento de platicar a tu papá es de paz, de alegría, de Ajá, tranquilidad. así es. Y claro que de repente me duele y lloro y lo recuerdo y lloro, pero ya no es de sufrimiento, sino de que pues sí te extraño, pero siento mucho amor y Sí, mucha claro, claro. tranquilidad y mucha emoción, pero, o sea, ya no lo sufro. Oye, está padre, ¿eh? Me costó un chorro, Sí, claro. me costó mucho, pero pues se logró, o sea, sí lo logré. Y ahora ya veo mucho eso, ¿no? En las cosas, o sea, así como logré soltar a mi papá en ese aspecto, pues ahora el carro, ahora, o sea, Y voy a interrumpirte que ahí un ya poquito es, porque se me hace muy padre justo la idea de papá, porque creo que es un vínculo súper chingón. sí, ¿Qué haces para liberar el apego, voy a llamarlo, el de en mi una relación papá? tan fuerte? Ajá. Ay, pues, ¿qué hice? Pues fui a terapia, obviamente, pero creo que es esta parte de mental que tengo hacia las cosas y hacia las personas, de que sí puedo vivir sin ellas,
sí puedo ser yo, sí puedo hacer las cosas. Y una es, obviamente, con todo el dolor del alma, pero levantarme y trabajar, levantarme y hacer cosas y ver que sí puedo, que no lo necesito. Quisiera que estuviera aquí, obvio, pero pues no lo necesito. Yo puedo sola, o sea, sí puedo hacer 1000 cosas. Y de repente digo, ay papá, cómo me gustaría que estuvieras aquí. Pero sí puedo hacer las cosas yo sola. Sí, claro, Entonces claro. fue como que empezar yo a salirme de la cama, de la depresión, a ponerme a accionar, a ponerme a hacer cosas para darme cuenta que yo sí puedo. O sea, voy a llamarlo un poquito como para liberar el apego con tu papá, lo que empezaste a hacer es a generar evidencia. Cuando es tú, yo sí puedo, para mí sería entonces a generar evidencia de lo poderosa que eres sin Sí, necesidad de de alguien. él Ajá. en tu espacio, pues, ¿no? Igual en mi divorcio me pasó lo mismo, ¿no? O sea, en todas las cosas que me he dado cuenta que sí era como muy apegada y que yo, según yo, necesitaba de esa persona o de esa cosa, el darme cuenta que yo sí soy y puedo hacer, y puedo pensar, y puedo hacer muchas cosas, y puedo ser yo sin eso o esas personas, es liberador. Sí, Cuesta, claro. obvio, pero es liberador. Y también el darme cuenta que cambiando el chip, o sea, transformando ese dolor a, ok, si lo extraño, claro que lo extraño, a veces necesito o quiero que esté aquí y a veces digo, es que cómo extraño su voz, se me está olvidando, a veces digo, ay, cómo es su voz, y me tengo que concentrar mucho para recordarla, pero a lo mejor lo siento en otras cosas. Claro. Lo veo en mi mamá, lo veo en mis hermanos, en algún recuerdo, o pasa algo, ¿no? Que me da como una señal, según yo. Entonces digo, ay, ahí está mi papá. Sí, pero es que al final de cuentas el hecho de que liberes el apego no significa que olvidas a la persona. No, claro que Simplemente no. que, O que no lo quiera. que te podría decir como un recuperas tu poder, el cual ya tenías, pero creías que dependía de él. Así es. Recuperas tu poder y ahora le das su lugar propio. Sí, que no se me hace más significa que no amor. lo quiera o que no lo extrañe. Claro. Simplemente, pues yo sé que yo puedo ser yo sin esa cosa o Sí, esa sí, sí. persona. Está perro. Sí, o sea, como entrando un poquito como una conclusión, es que se me hizo muy chingón el ejemplo, pues. O sea, como entrando un poquito como a una conclusión, al final de cuentas, digo, pues de seguro, ojalá más bien todos identifiquemos nuestros apegos, Sí. o la mayor cantidad de apegos posibles, como para poco a poco irnos siendo conscientes, y más allá de querer ser unos iluminados, pues sernos conscientes de cómo llevarnos una felicidad más plena. A tener, que creo que va muy relacionado con tener relaciones en paz, con tener relaciones sanas, que pues te hagan ser feliz. Y que crezcas. Exacto. Que los dos crezcan libremente. Sí, entonces pues está padre, o sea, creo que al final, como una de las fórmulas que acabo de descubrir aquí de lo que dices, es pues, ya que identificas tu apego, creo que lo primero, o sea, ya que sabes que tienes un apego con algo o alguien, podrías y quisieras liberar ese apego, pues al final de cuentas creo que podrías revisar qué es lo que te representa, como para ver cuál es o sea, contigo fue muy sencillo cuando lo comentaste, el traducir en poder, porque así lo mencionabas tú, pues, ¿no? O sea, como que tú no podías, y luego te diste cuenta que podías, entonces, claro, pues lo que recuperaste es tu poder. Pero, pues cada quien como identificar sí, ¿qué es lo que está haciendo ese apego? Ajá. No sé. Porque, por ejemplo, yo en mi divorcio, perdón si alguien lo ve, sin ofender a nadie, pero yo en mi divorcio me di cuenta que obviamente sí extrañaba a mi ex esposo, pero que sí estaba muy apegada a que él me mantenía. Entonces, el moverme de mi zona de confort y hacer que yo me provee a mí misma, me proveyera, claro. ¿Cómo se dice? Proveedor. ¿Te consideras tu proveedora? Que yo sola me compre mis cosas y me haga toda mi vida sola,
sí me costó mucho trabajo, obviamente, y híjole, o sea, fue una de las cosas que me costó mucho, por eso me apego a mis cosas, ¿no? Porque me costó mucho trabajo. Este, me, me, pero me di cuenta que estaba muy apegada al dinero, a lo que él me daba económicamente y no tanto, o sea, obviamente me dolió, obviamente lloré y me traumé y demás, ¿no? Pero después me di cuenta que sí era más la comodidad que yo tenía de que yo dependía 100% y yo no hacía nada y que a gusto, Claro. a que lo amaba. Se oye feo, ya lo sé, No, pero al final, o sea, pero pues está me di padre, cuenta, pues, sí, identificarlo. exacto. Entonces ahí no era tanto como con mi papá, ¿no? De que acá era el poder, acá fue en la parte económica. Bueno, Sí, también fue el pero, poder el que yo pude. o Ajá. sea, por un lado sí, Sí, pero pues por otro creo que también pues, tendría que ver con un tema de, pues un poquito diferente, porque al final de lo que te diste sí. cuenta era de que el apego que tenías con él no era de poder o no poder, sino de la comodidad La que te comodidad, generaba. exacto. Estaba bien a gusto y era feliz. Y de repente ya no tengo eso. Y creo que hay una línea bien, bien interesante, porque es como un, no está mal que quieras tener un Sí, poco de ¿no? comodidad en tu vida. Claro. Lo que está mal es que consideres que, bueno, ni siquiera lo que está mal, lo que empataría en el concepto de apego es que consideres que entonces la comodidad te la proveerá algo o Alguien más. alguien. Ajá, exactamente. Que es lo que me di cuenta. O sea, dije, qué cañón que toda mi felicidad y todo mi poder y todo lo que quieran esté enfocado a esa comodidad. Y yo decía, ¿y cómo salgo de ahí? Pues haz. O sea, date cuenta que pues sí se puede. Entonces Claro. empecé a trabajar, obviamente, a crear consultas, a hacer un chorro de cosas. Me di cuenta que sí podía y de repente dije, necesito una sala, me compré mi sala. Cuando la compré dije, no manches, sí puedo. Sí, claro. Y así poco a poco me fui dando cuenta que yo podía comprarme mis cosas y, o sea, es una sensación impresionante y liberadora. Y dije, ah, ok, Sí, sí, no lo sí. necesito, no necesito a nadie, yo puedo sola. Este perro. Pues qué chingón. Entonces, a ver, pues recapitulando un poquito, o sea, ¿cuál sería tu conclusión de apego? Mi conclusión es, está bien tener apegos y deseos de algo o de alguien, está bien tenerlos, siempre y cuando no te pierdas tú, Ok. creo, ¿no? Yo creo que, Mi conclusión. sí, claro, claro. O sea, yo no coincido tanto. Ok. Yo creo que el apego es esencial en la vida para el tema de la infancia y para el tema del generar o Convivir. construir ciertas temas de pertenencia social. Creo que el apego es esencial. Creo que el resto, para mí, se convierten como en un maestro o en una forma de descubrir nuevas partes de mí. Tú lo dices mejor, ¿ves? No, o sea, como de descubrir realmente pues, para dónde puedo seguir creciendo como persona, para dónde puedo, y creo que lo llevaría muy, muy de la mano con para dónde puedo ir más cerca de mi felicidad y de mi libertad. Yo por eso decía como liberas un apego, Sí, claro. porque al final de Sí, te cuentas, sientes libre después de. ajá, o sea, o un apego significa algo a lo cual, digamos, estás pegado, ¿no? Ajá, sí. Entonces consideras que es algo que requiere estar junto a ti o algo. Cuando te das cuenta del fondo de eso y recuperas una parte de lo que considerabas que no eras, o más bien, o te das cuenta de que justo eso lo eres, o eres creador de eso, pues te percibes más chingón y al final de cuentas le entregas amor y poder propio a ellos o a eso. Porque al final de cuentas, justo en el tema de papá, creo que es un ejemplo bien chingón, porque por un lado te ves a ti como una mujer poderosa, capaz de crear lo que quieras, pero por otro lado, y creo que es el que se me hace muy bonito, o sea, como liberaste en amor a tu papá.
Sí, porque al claro. final le desprendiste como esa parte de querer, Del dolor, del ajá, o sea, sufrimiento. como que si esa parte fuese un tema de que él que me daba esto y lo posicionaste en un tema más de amor libre, pues. De ahora lo recuerdo y todo por él. Sí, Y esa parte se me exacto. hace bien Y lo chingona. recuerdo con sus bromas y con sus sonrisas. O sea, me acuerdo y me río. O sea, Sí, claro. sonrío porque pues era mágico, o sea, era padrísimo cuando bromeábamos y era así como, no manches, nadie nos entendía. Y eso era también padrísimo, éramos como cómplices, entonces sí. Qué chingón. Pues salud. Salud. Salud, la neta, creo que ha sido un tema que me gustó mucho. Pues esas son nuestras conclusiones de apego. Pues ahora sí bien, pues checar ustedes qué es lo que consideran de apego y creo que un punto súper padre es que de verdad nos comenten o nos cuestionen, nos digan no, no coincido con esto o yo creo que esto o lo que sea. Yo creo que el apego es otra cosa. Ajá, y seguir yendo para nuestros siguientes temas que poco a poco irán dirigiéndose a uno que va a estar chingón también. Así es. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.